Advertencia: el siguiente podcast es una opinión personal de su creador y no debe ser tomado como modelo para interpretaciones colectivas. Gracias. La gasolina está carísima, Dios mío, no se puede tanquear. Yo hace unos meses tanqueaba con menos de 20.000 pesos mi moto y ahora... No me alcanza ni para un cuarto de galón. Yo no sé qué vamos a hacer. Dios mío, definitivamente estamos a puertas de un colapso. Hola, soy Alberto Castillo y así arranca Despulgando la Lengua, hoy con nuestro tercer capítulo, el cual he denominado El dilema de la gasolina, y debo iniciar con una explicación rápida pero contundente de por qué la gasolina está cara ahora, y gracias a nuestro amigo el internet podremos entender mejor. Escuchemos. ¿Por qué la gasolina está subiendo en niveles descomunales? Resulta que en Colombia se creó el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. A través de este fondo, lo que se buscaba era evitar cambios bruscos en los precios de la gasolina aquí en Colombia. Cuando el petróleo estaba barato en el exterior, acá pagábamos la gasolina un poco más cara para ahorrar en ese fondo. Y cuando el petróleo estaba caro en el exterior, de ese fondo salían los recursos para pagar los excedentes. Pero resulta que el petróleo lleva mucho tiempo estando caro y el precio del dólar ni hablar. Y eso ha hecho que el gobierno tenga que sacar cada vez más dinero para subsidiar la gasolina que consumimos los colombianos. El fondo se quedó sin recursos, empezó a abrir un hueco fiscal gigante que llegó a los 36 billones de pesos y ahora lo que se está intentando con estos incrementos en el precio de la gasolina es cerrar un poco esa brecha y que cada vez haya menos subsidios para la gasolina por parte del Estado. Hoy ya dijo el ministro de Hacienda que nos falta un ajuste de 4.600 pesos, así que alisten el bolsillo. Así es, hay que alistar el bolsillo, razón por lo que el gobierno del presidente Gustavo Petro debe comenzar a hacer una alza mensual al precio de la gasolina, y aunque congeló el precio de la CPM por todo esto del transporte de alimentos, de insumos para las fábricas, se ha mencionado que a principios del 2024 se podría llegar a aumentar el valor de la CPM también. Todo eso conjunto nos afecta. ¿Por qué nos afecta? Afecta a la persona que trabaja con su moto, a la persona que trabaja con su taxi, con el servicio especial de transporte, con el Uber, la persona que conduce el transporte público, para quienes trabajan con la distribución en los pequeños pueblos de alimentos, y en sí a todos nos afecta. Pero es que esta alza no se la inventó el gobierno de Gustavo Petro. Recalco que no soy partidario de ninguna línea política, esto es pura y física opinión, pero se debe dar con un contexto previo. No podemos llegar y tirar juicios de valor porque sí. ¿Por qué estas alzas son tan agresivas? Porque tenemos un detalle, y es que el gobierno anterior no subió los precios de los combustibles en los momentos en que lo pudo hacer. Vamos a devolvernos un poco en el tiempo y a tener en cuenta que tuvimos una pandemia, casi 3 años, 2 años larguitos, en los cuales el mundo estuvo totalmente congelado y los precios del petróleo internacional no tuvo ese congelamiento, porque gran parte de lo que se consume en todo el mundo es a base del procesamiento del petróleo, así que el petróleo no bajó, antes tuvo incrementos altísimos, y pues el gobierno anterior, por subsanar una parte de ese combustible que se necesitaba para las ambulancias, para las unidades médicas, para la gente que no tuvo esa opción de poder trabajar desde su casa y se tenían que desplazar a sus sitios de trabajo, entre muchos otros factores, pues generó que este gobierno, que terminó el 7 de agosto del 2022, solo hiciera un alza al precio de la gasolina en julio del 2022, o sea, un mes antes de terminar, y el alza fue de 150 pesos, o sea, fue muy poco en relación a la recuperación que se tenía que empezar a hacer, porque sí,
los desastres económicos, no solo en Colombia, en todo el mundo por el COVID fueron inmensos. Pero eso no tuvo nada que ver con que una vez ya se aplacara este fenómeno del COVID-19, el precio de la gasolina comenzara a aumentar. Pero como desde el 98 veníamos viviendo en una burbuja en la cual estábamos pagando una gasolina que hacía que nuestro presupuesto familiar alcanzara, cuando llega este gobierno pues nos damos cuenta que esta burbuja se reventó y de allí las consecuencias. No justifico a nadie, ni a ministros de energía, ni a presidentes, ni a gobiernos, nada. Yo simplemente doy un criterio de lo que nos afecta por esto de la gasolina. Hemos visto que en menos de 6 meses ha subido casi 2.000 pesos. Pues comenzó con alzas progresivas de 50, 150, 200, ya de una pasó a 400, otra alza fue de 600 pesos. La de agosto a corte de este podcast no se tiene totalmente confirmada, pero de confirmarse sería de 600 pesos para tener un aproximado el precio de galón de 13.500 pesos. Yo hago un paréntesis acá para que tú que estás escuchando este podcast, por favor te informes alternamente a lo que oyes conmigo. No te pegues solamente a lo que yo digo, es una opinión personal de la situación en sí. Si quieres saber más al detalle, busca las fuentes, busca los medios de comunicación que quieras, generadores de contenido, expertos si puedes, para que no te quedes solamente con una sola arista del problema. Ahora sí, retomando, otro factor que no afectó en sí en Colombia el precio de los combustibles, pero que sí afectó el precio internacional del petróleo, es el conflicto que en Ucrania se vive desde hace ya más de 2 años, el cual, pues por ser Ucrania y bueno, el petróleo moviéndose de Europa hacia América o de América hacia Europa, eso afecta aún lo que sucede con los precios de los combustibles. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos literalmente el problema por manga y por hombro. En Colombia tenemos las alzas por el hueco del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Pero internacionalmente el petróleo no puede decirse que tienda a bajar por lo que está sucediendo en Ucrania, el conflicto bélico que tiene con Rusia, pero eso ya es un tema del cual se podría llegar a hablar en otro momento o con otro podcast. ¿Qué se podría deducir de todo esto que ha venido sucediendo? El hueco en ese fondo, lo que pasa internacionalmente con el precio del petróleo, que estas alzas, y reitero, no defiendo a nadie, esas alzas van a beneficiar que ese hueco o ese déficit vaya reduciendo su valor. Desafortunadamente no soy economista ni especialista en números para poder arrojar en este episodio el valor de cuánto van a reducirse en billones de pesos el déficit o el debacle que tiene este fondo de estabilización de precios. La idea es esa, porque si se sigue sacando plata del Estado para mantener este fondo, podría decirse que vivo o vigente, pues se van a dejar de invertir en programas sociales. Entonces es un dilema, como menciono en el título del podcast, porque ninguno tenemos la fórmula mágica para poder solventar esto. Las alzas a la gasolina se tienen que dar, y aunque suene un poco brusco, debemos ajustar nuestro bolsillo a dichas alzas. A todos nos afecta, no se exime nadie de esto, pero debemos ser conscientes que hace muchos años debimos estar consumiendo gasolina a precio internacional de petróleo y no lo hicimos, y por eso se ven las consecuencias ahora. La invitación que yo puedo hacer es a que nos mantengamos informados, conozcamos todas las aristas del problema, y pues la afectación mayor indudablemente es en relación a cuánto invertir en las necesidades básicas. Vemos cómo todo va subiendo de precio, los alimentos, el transporte público, en fin. Y es algo que no mantiene muy contenta a la población en sí.
Lo único por decir es tener mucha paciencia y ajustarnos a lo que venga. Espero les haya gustado el tema de hoy. No se olviden seguirme en mis redes sociales, @despulgandolengua en Facebook y en Instagram, también en TikTok, despulgandolengua, y en YouTube, @despulgandolalengua. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden regalarle una sonrisa a la vida, a pesar de que la gasolina esté cara. Hasta un nuevo podcast. Chao.